tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes en el sistema penal de justicia. Me da mucho gusto tener aquí a mi lado al maestro Carlos Garduño Salinas, al maestro Antonio Rueda Cabrera y al maestro Javier Figueroa. Si me permiten, el maestro Javier Figueroa tomará palabra. Les leo un poquito de su resumen. Él es licenciado en Psicología por la Universidad Regional del Sureste. Es especialista en Sistema Penitenciario y Reinserción Social por el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Maestro en Criminología, Política Criminal por el INACIPE. Asimismo, ha participado en los libros Directrices criminológicas y jurídicas para el tratamiento de la delincuencia organizada transnacional en el continente americano, así como también en el libro Modelo de los Centros de Justicia para las Mujeres, Guía Metodológica. De igual manera, es profesor investigador del INACIPE, donde actualmente lleva a cabo el proyecto de investigación Big Data y Criminología. Y sin más, le doy la palabra. Muchas gracias, Astrid. Y antes que nada quiero agradecer la invitación a este evento y a Astrid por toda la organización. Y bueno, voy a empezar hablando un poco sobre la intención de mi documento que he preparado para ustedes. Es uno de los principales motivos que me orilla a hablar de esto, es reflexionar un poco desde aspectos criminológicos de por qué la continuidad del uso de la tortura en nuestra sociedad. Por lo tanto, quiero que pongan muchísima atención sobre los aspectos sociales y culturales que ha desarrollado México para dar una organización y una aceptación, inclusive ideológica, del uso del castigo desmedido en las instituciones de nuestros sistemas penales. Bueno, para empezar, quiero hablar sobre el concepto que se tiene desde la criminología, del concepto de que se tiene de la tortura, y a lo largo de la historia este método ha sido una forma aceptable de castigo e inclusive en los sistemas penales contemporáneos se aceptó como una herramienta de investigación. Hoy en día, a pesar de que estamos en siglo XXI y existe ya una vista contraria, negacionista del uso de la tortura, existe un discurso en el cual se procura o se reflexiona la utilidad de la tortura para los nuevos sistemas penales. Si nosotros hacemos un recorrido histórico de la tortura, podemos ver que los avances que existen para contrarrestar este discurso devienen de la Convención de Ginebra de 1950, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos del 76 y la Convención de las Naciones Unidas contra la tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanos y degradantes del 87. Esta variedad de pactos, tratados o sistemas normativos que se han generado internacionalmente no han sido suficientes para poder romper con el discurso de la tortura como una forma de ocuparla en las guerras, ocuparla como vigilancia o como una sanción penal. Estos acuerdos hacen que se proporcionen motivos para criticar a esos discursos nuevos, a esos gobiernos que no tienen una idea de firmar o adherirse a estos nuevos sistemas normativos. Aunque a pesar de que en actos públicos y pronunciamientos gobiernos mexicanos, tanto locales como federales, han dicho que se encuentran en contra de la tortura, nosotros conocemos una oposición de este discurso. Sin embargo, nosotros tenemos que reconocer de dónde deviene el uso de la tortura. Y este uso de la tortura es precisamente porque las guerras contemporáneas que tiene México mantienen la construcción de una amenaza o un peligro grave para los ciudadanos. Por lo tanto, el uso del método de interrogatorio duro, como se ha mimetizado la tortura, ¿sí?, es lo que permite
que discursos de seguridad instauren un nuevo enemigo del cual no sabemos mucho. Entonces, ¿qué es el Estado mexicano ante la tortura? Las defensas de esta actividad, porque tenemos que reconocer que a pesar de que no son públicos, existe defensa del uso de la tortura, son aquellos miembros de la administración e inclusive algunos intelectuales de alto perfil que justifican el uso de tortura, ¿no? Y que en ocasiones tienen lugares académicos y populares en los medios de comunicación. Como se señala, hemos tenido experiencia significativa en México para torturar a diversos enemigos e incluso a propios ciudadanos. A personas, por el hecho de que se sospecha que violan la ley, se les puede aplicar el uso de tortura. No obstante, uno podría pensar que el consenso por el uso de los derechos humanos, la tortura es un evento que es impensable. Lo que tenemos que reflexionar es cómo ha sido aceptado este discurso y cómo se ha hecho tan popular en los sistemas penales. Hoy en día debemos de preocuparnos porque los debates sobre la tortura se reviven con discursos donde se exalta la emoción sobre la seguridad. Tenemos también que reconocer que México, en general, todo tipo de gobiernos ha sido acusado de torturas, de violaciones, de sus leyes propias. Y las administraciones anteriores, en general, todos los gobiernos han sido señalados por tortura. Existe una montaña de evidencia que muestra que a pesar de la retórica de estos gobiernos, se sigue ocupando con el halo de un nuevo discurso de la guerra contra el narcotráfico o en general de la guerra contra la inseguridad. Y por lo tanto, tenemos que reconocer que esta guerra ha permitido la instauración de la militarización o por lo menos de instituciones militarizadas, y que a pesar de los compromisos políticos adquiridos, existe ya un acuerdo de que este discurso permanezca en nuestra vida. Las democracias que nosotros hemos considerado no han discutido sobre el concepto de enemigo. Este enemigo, que es un gobierno, que es un nuevo concepto que se acerca a lo contrario de ciudadano, ¿sí? No hemos tenido un pronunciamiento sobre reconocer que todos estos ciudadanos que han padecido la tortura no son más que producto de un nuevo discurso que permite la justificación de una economía, de un sistema penal roto, de un sistema penal, y aquí quiero poner hincapié sobre la lógica de la manutención o la continuidad de la tortura a causa de la economía que tienen nuestros sistemas penales, la lógica económica que tienen nuestros sistemas penales. Otro punto que quiero recalcar es el porqué del uso de la tortura, a menudo considerado útil para obtener información y ser útil para los sistemas penales. El valor de la tortura resulta de una, como les dije al principio, de una técnica de interrogatorio que es poco sincera para los nuevos sistemas penales porque no da nada de beneficios y más daño social. Hoy en día, como les mencionaba en un inicio, hemos configurado un concepto de enemigo que, dada la naturaleza de nuestra guerra moderna, este juicio es aceptable. Enemigos que, en defensa propia, hemos configurado que si matar es bueno, torturar puede ser útil y puede ser útil para los sistemas penales, independientemente de las circunstancias que esto genere, pues el enemigo y su tortura es justificable. A pesar de que la tortura puede ser condenada de manera amplia e incondicional por la sociedad, una sociedad civil, a veces avanzada en el trato del castigo, hoy en día tiene licencia para matar.
¿Y por qué si tiene licencia para matar no tiene licencia para torturar? Todos estos sensibles temas que estoy tocando, ¿no? Tienen que reconocer a la tortura como un fenómeno multidimensional, con una historia muy larga, que se ha apoderado de la imaginación del mexicano y se ha impregnado en la cultura popular. Es decir, no solamente debemos de identificar a la tortura como aquella que destroza el cuerpo y la psicología de las víctimas, sino también que marca a sus perpetradores de manera indeleble. Florece con fuerza en algunas circunstancias más que en otras, y particularmente en aquellas donde hay conflicto entre derechos humanos y la dignidad de esos enemigos. Y aunque exista evidencia significativa de que es dudoso valor el que tiene aplicar la tortura, se conserva su cualidad casi iconográfica de demostración de compromiso con una justicia y rectitud de la propia causa. La tortura es un fenómeno complejo que continuamente nos tienta a simplificar el exceso del castigo. Es una tentación que debemos de insistir. Por eso, desde la psicología, la historia, la sociología, el derecho y la filosofía es necesario comprender la tortura. ¿Cómo debemos de tener ese ímpetu por usar la tortura? ¿Por qué la tortura se destaca como un medio significativo para la justicia? ¿Cuáles son las justificaciones para el uso de la tortura? ¿Cómo afecta la tortura a la sociedad que la emplea? ¿Cómo podemos desarrollar baluartes éticos y políticos para evitar su uso? Esto es una discusión contemporánea, porque no existe otra explicación más que una aceptación social de la tortura, a pesar de que suena algo duro, ¿no? Bueno, quiero detenerme en este aspecto, ¿no? Para explicarlo un poquito desde la criminología. En la criminología nosotros estamos dados a no solamente estudiar cómo los sistemas penales normativos oficiales imperan en una sociedad, sino también existen sistemas normativos paralelos que dan dividendos a ciertos grupos de poder. Y por ahora quiero señalar o recalcar estos dos puntos de por qué se sigue utilizando la tortura en México. El primero de ellos es la instauración de un enemigo del cual no se ha discutido del todo quién es ese enemigo, el narcotraficante, el delincuente, aquel que genera la sensación de inseguridad en México. Cuando se genera ese constructo del enemigo, nosotros somos capaces de asignarle un castigo, ¿no? México ha discutido sobre los castigos, sobre las penas corporales y su prohibición, pero sin embargo tenemos que aceptar que nuestros sistemas penales trabajan con un doble sistema normativo, es decir, un sistema paralelo en el cual nosotros podemos ver atrocidades, ¿no? En prisión podemos ver castigos donde se imprime muchísima violencia, pero estos oficialmente no son aceptados, sin embargo tienen una aceptación social, ¿no? En México se vive una cultura del uso del castigo desmedido, ¿no? Y creo que los abogados nos pueden dar una buena ejemplificación de cómo muchísimas víctimas en general de la inseguridad del país prefieren ver a las personas en prisión que tener una reparación del daño, ¿no? Entonces, esta cultura del uso del castigo nos muestra que la aceptación de la tortura, ¿sí?, de alguna manera es construida culturalmente y aceptada institucionalmente. Ese es el segundo punto. La lógica de los sistemas penales contemporáneos buscan cierta eficiencia en la economía de sus resultados. Por lo tanto, el uso de la tortura parece ser que provee una satisfacción en los tiempos en los que se puede ofrecer uso de un procedimiento penal con mayor efectividad, ¿no? La cantidad es lo que está en juego para los sistemas penales. Demostrar efectividad no es justicia, es demostrar números en general. Y entonces esa es la lógica de la tortura. La tortura no solamente busca la confesión, sino busca la prontitud de
tener una víctima que acepta a quien ha sido torturado, ¿no? Pero también muestra números para los sistemas penales. Haciendo esta acotación, quiero hacer referencia a una cuestión psicológica de la tortura, ¿no? ¿Qué es para la psicología criminal la tortura? Tenemos que reconocer dos facetas. Es muy importante reconocer para la criminología dos facetas del uso de la psicología en la tortura, ¿no? Sí, como les dije, se ha mimetizado la tortura como técnica de interrogación, pero el objetivo es romper la voluntad del sujeto resistente, para inducirlo a decir cosas que él y su grupo desea. Permanece oculto esto, por supuesto que permanece oculto. Y la información es el objetivo de la tortura. Entonces, este grupo necesita filtrar de alguna manera información falsa y que podría ser de uso del torturado y ocultar la verdad. Esa es una de las máximas en la psicología criminal, ¿no? Romper la voluntad de los sujetos y ocultar la verdad. Para algunos expertos, la tortura es una forma muy ineficaz de obtener la verdad y posiblemente contraproducente para recopilar información verdadera, ¿sí? Es muy probable que uno tenga éxito en la propia, en el éxito de ocupar la tortura como un procedimiento que abone a un procedimiento penal, ¿no? Pero esta estrategia rápida de los interrogatorios, el tiempo es su esencia. La tortura, por lo tanto, a veces se usa para envejecer la capacidad de un sujeto y retener información valiosa. La tortura en sí no suele ser una estrategia infalible ni rápida. Demasiada tortura o demasiado dolor puede matar a las personas. Por lo tanto, esta tortura severa tiende a perder rápidamente su efecto incentivador. Por lo tanto, haciéndolo inadecuado para facilitar un interrogatorio durante periodos largos, ¿no? Esa es la cuestión de orden psicológico, digamos, contrario, ¿no? a la psicología. Los psicólogos han sido arquitectos, tenemos que aceptarlo, de técnicas de interrogación coercitivas, pero también sanadores de estas consecuencias técnicas. La investigación en la psicología tiene mucho que ver con las consecuencias psicológicas de esos trastornos. La tortura, sin duda, afecta a diferentes personas de manera diferente, por lo que no hay verdades universales sobre cómo se recuperan las víctimas de tortura o qué tipo de tratamiento les ayuda. Por eso, los psicólogos o consejeros que están especializados en trabajar en tortura pueden ayudar a comprender el tipo de daño a largo plazo que la tortura hace que la psique de la víctima pueda generar diferentes comportamientos o trastornos, de lo que algunos humanos no son capaces de soportar. Al igual que muchas otras víctimas de trauma, las personas que han sido torturadas quedan en silencio, inicialmente sin un lenguaje para comprender y comunicar ese sufrimiento. A diferencia de muchas otras personas traumatizadas, los torturados viven con el conocimiento de que su dolor e impotencia era el fin de un tormento buscado por otros seres humanos. Tienden a sentirse separados de su propio pasado y de sus comunidades y por lo general han perdido cierta confianza fundamental en un mundo significativo y manejable. En términos generales, el daño se muestra en su silencio y en su retirada, en su entumecimiento y sus pesadillas, tanto como en sus cicatrices, quemaduras y huesos rotos. A pesar de la singularidad de cada víctima, ciertos temas se repiten en las narraciones de sufrimiento y el curso de su recuperación. Los intentos de tortura han sido llamados la ruptura del cuerpo y del espíritu, y los efectos son un fuerte testimonio de su efectividad. Sin embargo, las víctimas con el tiempo muestran una increíble capacidad de recuperación y de restauración de esperanza con la conexión con su comunidad. Esto puedo decir del lado positivo que ha hecho la psicología de la víctima. Sin embargo, por otro lado tenemos una psicología desafortunada, donde el objeto de su estudio ha sido el interrogatorio y mejorar el interrogatorio, lo que llamamos psicología de la tortura. Y bueno, tenemos muchísima información al respecto sobre cómo el psicólogo ha mejorado o en general la tradición del uso de la tortura se ha heredado en diferentes instituciones de corte militar
para poder mejorar este uso, ¿no? Por ahora quiero dejarlo aquí, moderadora, ¿no? Y algunos aspectos generales. Espero que hayan entendido la lógica y mi preocupación de por qué hablar desde la psicología y la criminología, aludiendo a la continuación de su uso en la sociedad por la aceptación del uso de castigo desmedido, en esta idea de que tenemos que acabar con esos extraños enemigos que nos generan inseguridad y una cultura muy arraigada del castigo que tenemos en la sociedad mexicana. Gracias. Agradecemos la participación del maestro Javier Figueroa Castellanos, y qué importante, maestro, cuán necesario resulta justamente desmentir y desligarnos de este discurso en el que la tortura se sigue viendo actualmente como una acción justificada. Vamos a darle la palabra al maestro Carlos Garduño Salinas. Él es licenciado en Derecho por la UNAM, maestro en Ciencias Penales por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, el INACIPE, posee estudios especializados en el tema de derechos humanos y en el tema de investigación y documentación de tortura. Asimismo, formó parte de diversas delegaciones mexicanas que han comparecido ante la Comisión y la Corte Interamericana en Derechos Humanos. Integró la delegación mexicana que sustentó el 4º examen periódico del Estado mexicano ante el Comité contra la Tortura de la ONU. Fue responsable de la contextualización del Protocolo de Estambul en la PGR y en las Fiscalías Generales de Justicia de la República Mexicana. Actualmente es el coordinador del Programa de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Maestro. Bueno, buenas tardes a todas y todos. La gente bien nacida es agradecida y pues primeramente quiero agradecer a las autoridades del SENADE, en concreto a la doctora Julieta Morales y al maestro Braulio Ramírez, que nos permitan departir con ustedes, que de antemano los considero como aliados y aliadas contra el flagelo de la tortura y el maltrato. Estarán todos ustedes de acuerdo conmigo que si lo más sublime que tiene el ser humano es la dignidad, lo más abominable es la tortura. Si utilizamos la filosofía asiática, es el yin y el yang. El yin es la dignidad y el yang es la tortura. Y miren cómo suceden las cosas, cómo se van acomodando, no es cuestiones circunstanciales, pero viniendo con ustedes, me llegó a mi correo una nota del periódico de Reforma que dice: tortura práctica irregular. Práctica irregular. Resulta ser que el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, el maestro Alejandro Encinas, dice aquí la nota: reconoció que la tortura sigue siendo una práctica irregular, por lo que llamó a enfrentar ese fenómeno de manera conjunta. Dice el subsecretario: este, sin lugar a dudas, es uno de los temas más sensibles dentro de la agenda de retos que tenemos a nivel nacional en materia de defensa, garantía y protección de los derechos humanos. Y con esto acabo la nota. Dice: el fenómeno de la tortura en nuestro país, lo dice enfático, quiero decirlo con toda claridad, debemos asumir que esta es una práctica irregular que ejerce la propia autoridad de los distintos órdenes de gobierno. Creo que esto es muy importante porque de alguna manera, bueno, pues ya las autoridades están reconociendo que la tortura se comete. En estos mismos instantes, en algún lugar de la República, se está cometiendo tortura y maltrato. Y dado que si ya está reconociendo, bueno, pues esperaríamos entonces de las autoridades que se generen efectivamente políticas públicas que nos ayuden precisamente a investigarla, a documentarla, sancionarla y repararla. En ese sentido, lo que yo, si ustedes me lo permiten, quiero compartir con todas y todas ustedes, es la tortura y el maltrato desde la perspectiva de la prevención. Es decir, antes de que se cometa, y creo que para los estados, y finalmente es el discurso que ahorita en los organismos internacionales impera, es más fácil prevenirla que investigarla, documentarla, sancionarla y repararla. Hacia allá van todas las baterías que el Concierto de Derechos Humanos a nivel interamericano y a nivel Naciones Unidas es la gran apuesta. Yo les traigo algunas láminas
el de abajo. ¡Paz! Ahí está. Y más o menos de cuestiones actualizadas han de saber ustedes que hay por el mes de mayo, abril-mayo, se llevó a cabo la sustentación del 7º Informe Periódico de México ante el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas. Y bueno, pues el comité, después de que escuchó que no nos fue muy bien, si tuvieron la oportunidad de ver la sustentación del informe, pues los integrantes del comité fueron muy duros con el Estado mexicano, porque la mayoría de las respuestas en su momento, a pesar de que preguntaban, no había o no tenían forma de cómo responder muy concreto a los señalamientos muy puntuales que se les estaban haciendo. Después de que se lleva a cabo esta sustentación, pues el mismo tratado establece que se tienen que emitir observaciones sobre esa sustentación. Y simplemente yo nada más quiero comentarles que en ese sentido el informe habla sobre la incidencia de la práctica de la tortura en México y nos dice que se documenta una muy alta incidencia de la tortura y los malos tratos, incluida desde luego la violencia sexual, en particular por parte de miembros de las fuerzas de seguridad y agentes de investigación durante el arresto y las primeras etapas de detención. De allí que entonces, si yo lo veo desde la manera profiláctica, pedagógica, pues entonces se tienen que generar herramientas de política pública muy concretas para poder evitar que la tortura se consume y que el maltrato se cometa. Y para ello, los estándares internacionales nos hablan de ciertas salvaguardas que les platico un poco. En México hemos tenido la oportunidad de compartir charlas y sobre todo nos han capacitado gentes de una organización que se llama APT, la Asociación de la Prevención contra la Tortura, que son de las organizaciones internacionales que tienen estatus consultivo ante la ONU, que son líderes precisamente para investigar tortura y maltrato. Y nos dicen los colegas del APT que sobre todo estas 4 salvaguardas son las que a nivel mundial han visto que funcionan más para precisamente evitar actos de tortura y maltrato. Estas son 4. La primera es el derecho a que se notifique a terceros sobre la custodia policial, el derecho a acceder a un abogado o una abogada, el derecho a que se realice un examen médico dentro de las primeras 12 horas de su detención y el derecho a recibir información sobre sus derechos. De esto, pues desde luego, es lo que nos encargamos nosotros en el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, que de hecho se los presento. Les hago un poco de historia sobre este mecanismo. El Estado mexicano ratificó, fíjense, desde el año 2005, un tratado internacional que se llama Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura de la ONU. Este protocolo no es que obligue a los estados a investigar la tortura, sino todo lo contrario, es generar acciones para prever que se cometa. Y entonces todos los estados parte que firmaron este tratado se obligan a crear un componente, un organismo, un mecanismo que lleve a cabo visitas de supervisión a lugares donde hay personas privadas de la libertad. Y fíjense que les digo lugares de privación de libertad y no de detención, porque si les digo detención, pues únicamente lo estaría circunscribiendo a cuestiones de índole penal, en donde interviene el Ministerio Público y acaban en un reclusorio. Piensen ustedes las personas que están privadas de la libertad en hospitales psiquiátricos, piensen ustedes las personas que están privadas de la libertad en centros de adicciones, en casas hogar, en asilos para ancianos, en donde hemos visto que se cometen graves atrocidades. Ustedes no me dejarán mentir, y apenas en esta semana, en Tijuana, cómo salió la noticia de cómo en un asilo de ancianos las condiciones en las que tenían a las personas mayores. Ahí fue el mecanismo, y junto con la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California se levantaron las quejas, se solicitaron unas medidas cautelares a fin de poder preservar la dignidad de las personas mayores. Por eso es que les hablo de que son lugares de privación de libertad y no necesariamente lugares de detención, que desde luego se subsumen también a este primer componente. Este mecanismo surgió por pláticas que se tuvieron con la Secretaría de Relaciones Exteriores,
De hecho, me congratula tener aquí con nosotros al licenciado Javier Pineda, un colega y amigo mío que en su momento estaba en la Procuraduría General de la República. Ya a él le tocó participar precisamente en el proceso de negociación de cómo el Estado mexicano iba a incorporar este mecanismo. Y debido a esas pláticas se determinó que ese mecanismo recayera precisamente en la estructura primeramente del Ombudsman Nacional. Esto, fíjense, es desde el 2007. En el 2007 se crea el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, adscrito a la Tercera Visitaduría General. Como todo va evolucionando, en el 2016 se promulga la Ley General para prevenir, investigar y sancionar la tortura y el trato cruel, inhumano y degradante, y esta ley le da cabida precisamente a una nueva etapa del mecanismo, en donde esta ley general reconoce al mecanismo como una entidad autónoma e independiente dentro de la estructura de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Nosotros, como Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, tenemos patrimonio propio y tenemos un reglamento propio que nos regula nuestro actuar. Y esto, de alguna manera, yo lo veo al mediano y largo plazo, en donde muy probablemente el mecanismo ya después sea como una entidad totalmente autónoma, porque así lo pide el Tratado Internacional. Finalmente, las leyes y los organismos evolucionan, y yo creo que, y lo digo desde mi muy particular punto de vista, muy probablemente en los años venideros este mecanismo ya sea totalmente autónomo. Fíjense que el mecanismo no tenía identidad, por eso es que en el 2018 generamos un concurso para precisamente presentarles el logotipo, y es, cada vez que ustedes vean ese logotipo de MNPT, saben que precisamente son visitadores que se van a encargar de llevar a cabo visitas sistemáticas a los lugares de privación de libertad, sobre todo ¿para qué? Para poder detectar factores de riesgo que pueden ser proclives a generar tortura y maltrato. Es decir, nosotros no investigamos la tortura ya consumada ni el maltrato, sino precisamente tratamos primeramente de revisar los lugares de privación de libertad para ver que no haya circunstancias que puedan ser proclives precisamente a que se generen actos de tortura y de maltrato. Por ejemplo, que no haya hacinamiento. Es muy triste, por ejemplo, que cuando uno visita un lugar de privación de libertad, pongo el caso de Mexicali, en donde son temperaturas de más de 45 grados, y hay en un lugar de privación de libertad que está diseñado para 5 personas, que haya 30, y en donde nada más hay una ventana de 10 por 20 centímetros, y es lo único que tienen de ventilación. Ese tipo de circunstancias, si no se atienden, desde luego que se van a convertir en hechos de tortura. Ahí es a donde se está perfilando el mecanismo, y sobre todo, tengan en cuenta que más o menos hay en México más de 6,000 lugares de privación de libertad. 6,000. ¿Qué organismo puede llevar a cabo una visita sistemática a 6,000 lugares? Pues se antoja algo realmente titánico. De allí que precisamente nos allegamos de mucha información de las ONGs, de los informes de los mecanismos internacionales, para poder detectar dónde está la principal incidencia de hechos de tortura y de maltrato en lugares de privación de libertad, para acudir y poder verificar las condiciones de dignidad de las personas que en ese momento se encuentran allí. Este nuevo paradigma es lo que hemos llevado a partir de 2018, que es cuando les digo que se crea y se promulga esta ley general, y ya se considera pues una entidad autónoma dentro del paraguas de la CNDH, el mecanismo. El caso pues es que cuando llevamos a cabo estas visitas, las hacemos sin previo aviso. Antaño pues uno avisaba cuando acudía al lugar de privación de libertad, y la verdad hasta me daba pena porque estaba más limpio que mi casa. O todavía estaban las paredes con pintura fresca, o las personas privadas de libertad nos decían, oiga, vengan más seguido porque ahora sí nos dejaron la cobija, o vengan más seguido porque ahora sí nos dieron de comer carne. Circunstancias de esas pues que
el hecho de avisar una visita anticipada, pues sirve precisamente para hacer cosmética pública. Por eso es que el tratado exige precisamente que sean sin previo aviso para poder saber en tiempo real qué es lo que está ocurriendo hacia el interior de estos lugares de privación de libertad. Cuando llevamos a cabo estas visitas, obviamente nos entrevistamos con los funcionarios del lugar, y algo que nos ha dado mucho resultado es: dime cómo te expresas y te diré quién eres. La titular del mecanismo, la licenciada Ninfadelia, pone un ejemplo muy concreto. Dice: imagínate, Carlos, que me vienes a visitar a mi casa, la vienes a inspeccionar y no tienes ni siquiera la mínima educación para decirme, oye, voy a pasar. De alguna manera la cortesía interinstitucional es muy importante para precisamente hacerle sentir a las autoridades que llegamos a hacer una auditoría de derechos humanos, pero en beneficio del servidor público, pero sobre todo desde las personas que están ahí privadas de la libertad. Decimos los mexicanos: en el pedir está el dar, y eso es cierto. A pesar de que tenemos una ley que nos faculta, creo que no está por demás siempre la cortesía interinstitucional, porque finalmente pues somos servidores públicos, y de lo que se trata es de generar un canal de comunicación, una apertura de diálogo constructivo, en donde las autoridades sientan que no los estamos señalando con el afán de ventanearlos, sino que estamos con ellos precisamente para generarles una construcción de recomendaciones que le van a ayudar precisamente a que cumpla con su función, pero sobre todo también para que estemos acordes a las obligaciones que nos establece ese tratado internacional, que, como les dije, que se llamaba Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura. Ya que estamos en estos lugares, pues entrevistamos a las autoridades, entrevistamos a las personas que están ahí privadas de la libertad, pero lo hacemos de una manera que no las pongamos en riesgo, porque nos ha tocado muchas veces que cuando acudimos a estos lugares, pues está ahí el custodio, ¿no? Como que se está limpiando las manos, o como que está con el teléfono, o está con el WhatsApp, pero nada más está con la oreja para ver qué es lo que dicen estas personas. Entonces, lo hacemos de tal manera que no se puede identificar quién lo dijo y cómo lo dijo. Para nosotros es muy importante generar primero una sinergia y una confianza de las personas que están ahí, porque a mí no se me olvida que una vez una mujer me dijo: tú te vas y yo me quedo. Dice: ten eso en cuenta, tú te vas y yo me quedo. Y una vez que tú te vayas, ¿tú me vas a garantizar? Tiene razón. De allí que entonces hemos tratado precisamente de generar ciertas estrategias para que nos puedan contar qué está sucediendo al interior, pero sin que la autoridad pueda identificar quién, cuándo y cómo lo dijo. Obviamente también verificamos las instalaciones. Literalmente nos metemos hasta la cocina. ¿Y saben por qué? Tengan ustedes en cuenta que a lo mejor dentro de las personas que están privadas de la libertad hay hipertensos, hay diabéticos, y entonces las autoridades tienen que diseñar menús acorde precisamente al estado de salud de cada persona interna. Por eso es que literalmente nos metemos hasta la cocina para poder verificar también las condiciones de higiene y sobre todo que sean dietas acorde al estado de salud que tenga en general o la mayoría de cada una de ellas. Y ya que hicimos esta visita, nosotros tenemos algo que se llaman guías de supervisión, que son una serie de formularios de cuestionamientos que nos van a dar positivos o negativos para saber si las autoridades están cumpliendo o no con lo que se establece el tratado. Y ya que tenemos analizada la información, emitimos un informe. Este informe se lo damos a las autoridades diciéndoles cuáles son los factores de riesgo que hemos detectado y cuáles son las posibles alternativas para que puedan solventar las mismas. Una vez que se manda el informe, le damos la oportunidad a la autoridad de que lo estudie, de que nos designe un enlace, y es cuando ya propiamente iniciamos este diálogo constructivo, en donde hemos tenido desde secretarios de primer nivel, sentados en la mesa con nosotros porque están interesados para decirme, dime cómo le hago. Y también está el otro lado del péndulo, en donde pues simplemente nada más en una hoja me dicen, pues mira, esto es lo que hay. Hay de todo.
Y ya que generamos una ruta crítica de cómo vamos a llevar a cabo la solventación de estos factores de riesgo, damos un tiempo perenne para que la autoridad pueda precisamente generar y formalizar o regularizar para que ya no existan esos factores de riesgo. Y es cuando llevamos a cabo una segunda visita. Esta sí es anunciada, le decimos, por ejemplo, ahora el 30 de agosto vamos a acudir a tu Centro Federal de Readaptación Social para verificar que efectivamente lo que celebramos en esta minuta efectivamente esté cumplido. Y ya acudimos y verificamos si efectivamente se cumplió o no. Si no se cumple esta circunstancia, bueno, pues se emitiría desde luego pues un informe en el que se daría cuenta detallada cuáles son los factores de riesgo que no se han solventado. Pero les digo, la idea es generar conciencia y sinergia con las autoridades, que sepan que el mecanismo es un mecanismo amigable, donde lo que buscamos son rutas paralelas, líneas asíntotas, que el punto de encuentro va a ser precisamente la persona privada de la libertad para que sus condiciones de estancia sean dignas, ni más ni menos. Esa es la gran apuesta que ahorita tenemos y en lo que estamos trabajando. Aquí ya el árbitro me puso el papelito y bueno, pues simplemente nada más comentarles que en este año sacamos un informe sobre cómo están las agencias del Ministerio Público. Visitamos 100 agencias del Ministerio Público en toda la República, tanto federales como del Fuero Común, y les puedo decir que de las 4 salvaguardas que les comenté, no se cumplen en su totalidad ni a cabalidad, ya sea por falta de recursos, por falta de conocimiento y, por qué no decirlo también, por falta de voluntad política. Y si bueno, pues aquí ya la autoridad del subsecretario está diciendo que primeramente reconoce que es una práctica regular y que de ahí se pueden generar políticas públicas, pues esto de alguna manera nos allana el camino para que entonces estos diálogos constructivos les podamos fijar ya una ruta crítica más eficaz y poder tener indicadores sobre todo para poder tener un panorama, no una fotografía, sino una película de cómo puede ser un antes y un después en un lugar de privación de libertad. Yo lo dejo aquí para no tener menoscabo de mi amigo Antonio, entonces les agradezco su atención y su paciencia. Y miren, les voy a quitar nada más un minuto porque también una de las cuestiones que hacemos en el mecanismo es difusión y les traía un video promocional. No lleva más de 20 segundos el video, está aquí mismo en la presentación, nada más era la última diapositiva. Ah, la última diapositiva. Sí, o la penúltima. Ya Ahí está, bueno el video, miren. Cualquiera puede ser privado de su libertad y correr el riesgo de ser torturado o maltratado por un servidor público. Hay que prevenirlo. No dejes entrar a la tortura ni al maltrato. Tienes derecho a información de tus derechos, llamar a familiares o a alguien de tu confianza, un abogado y un examen médico inmediato. Además, estamos nosotros, que vigilamos que los servidores públicos respeten tus derechos. Cierra las puertas a la tortura y al maltrato. Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro Carlos. Qué labor tan gigantesca, como menciona, es la que hace justamente el Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura aquí en la CNDH. Le agradecemos mucho su participación. Vamos a continuar, por favor, con el maestro Antonio Rueda Cabrera. Él es postulante a doctor en el posgrado interinstitucional en Derechos Humanos, en el que trabaja el tema de desplazamiento interno forzado. Cuenta con el título de maestro en Derecho emitido por la Universidad Anáhuac del Sur y es licenciado en Derecho por la UNAM. Asimismo, ha sido consultor desde marzo de 2017, espacio en el que ha laborado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, la Agencia Alemana de Cooperación, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional a través del Instituto para la Seguridad y la Democracia
y Projusticia, así como en la Fiscalía General del Estado de Tamaulipas, el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación, la COPRED, Secretaría de Gobierno del Estado de Veracruz, la Secretaría de la Mujer en Zacatecas, en los que ha trabajado temas de género, derechos humanos, violaciones graves a los derechos humanos e investigación de delitos complejos, tortura, desaparición forzada, violación sexual y feminicidio. Asimismo, en la Comisión de los Derechos Humanos de la Ciudad de México se desempeñó como cuarto visitador general y cuenta con diversos artículos publicados relacionados con temas de derechos humanos. Le cedo la palabra, maestro. Bien, pues me toca a mí hablar sobre la investigación de la tortura. Voy a tomar algunos puntos que ya expusieron mis compañeros. Seré muy breve porque ellos ya tocaron algunos de los elementos de los que yo voy a hablar. La investigación de la tortura es un fenómeno o es un acto de investigación complejo. Empecemos con eso. Lo que vamos viendo desde hace algunos años en el país, lo enmarca perfectamente Carlos, es la toma de distintas decisiones del Estado mexicano para combatirla. Y entonces venimos viendo que hay dos convenciones, una universal y una interamericana, que tocan el tema de tortura, que cada uno de los organismos que trabajan el tema en materia internacional ha desarrollado estándares y que esos estándares México los desarrolla en una ley general. Bueno, también dentro de los estándares, Carlos platica sobre el mecanismo de la tortura, que bueno, pues está desarrollado en una convención universal, que es una de las dos de las que hablamos, y enmarca, dice, no solamente es un tema de investigación, sino de prevención, de políticas públicas. Y en algo que yo coincido plenamente con él es que debemos desarrollar el tema de políticas públicas para la atención a la tortura, pero lo tenemos que enmarcar en algo muy complejo de atender. Me parece que vamos avanzando en positivo, pero tenemos aún muchas cosas que hacer, porque las observaciones internacionales siguen señalando que México tiene mucho todavía que hacer en materia de tortura. Pareciera que aún cuando tenemos este marco y algunas muestras incluso de autoridades de avanzar sobre el tema de erradicar, combatir la tortura, nos mantenemos en una misma situación. Difícilmente vamos a ver casos que están avanzando judicializados en materia de tortura. Pero aquí el doctor pues, nos decía, pues es que hay un tema social en la tortura y eso es un tema que tenemos que verlo cuando se van a armar políticas públicas. Hay un instrumento que saca la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas que mide el nivel de la población de aceptabilidad de la tortura. Y lo que podemos ver en ese instrumento es que la sociedad valida la tortura en determinadas condiciones, ¿no? Las preguntas que hablan ahí es que la generalidad de la población, se va a varios estados, se saca un muestreo, admite la tortura cuando la persona, digamos, que está siendo torturada, presuntamente pudo haber cometido actos muy graves, ¿no? Yo les puedo decir que en los distintos espacios en los que he estado, lo que vamos viendo es que hay tres tiempos de la tortura. Esto está desarrollado también por Naciones Unidas, que es el momento de la detención, el momento de la presentación y el momento ya propiamente que la persona queda detenida, ¿no? El primer momento es el momento de la ejecución, o sea, puede ser una autoridad policial la que va a ejecutar una orden. Dependiendo, y nos iba diciendo Carlos, del momento en que se encuentra, es que vamos a encontrar un mecanismo de la tortura, una finalidad. Si por ejemplo vemos que es policía de investigación, generalmente la tortura tiene que ver
y está íntimamente relacionada con delitos de alto impacto. ¿Quiénes son las personas que van a ser sometidas en general? Eso no es siempre, pero en la mayoría de las ocasiones las personas que son sometidas a tortura cometieron un delito de alto impacto o que está investigando una de las agencias de delitos de alto impacto. Bien, por alguna razón, alguna de las que tiene mucha incidencia en el tema de tortura es la de secuestros. Después viene homicidio, ¿no? Cuestiones sexuales contra la mujer, feminicidio. Y entonces, lo que vamos a ir viendo es que los mecanismos de la tortura van cambiando en atención a la autoridad que interviene y el delito que a veces se investiga. Y ahí es donde vamos a ver, pues, cuál es la finalidad. Generalmente, por ejemplo, si ustedes ven que detiene policía de investigación, pues la finalidad que decía el doctor, pues es generalmente de investigación. Lo que va a querer sacar el policía es información. No siempre, porque puede ser por castigo. Cuando es policía auxiliar, la mayoría de las veces la finalidad es por castigo. Bien, entonces lo que tenemos que ver en el espacio es cómo vamos a desarrollar los mecanismos, porque instrumentos hay. Por ejemplo, si ustedes revisan en la Ciudad de México, hay un instrumento que se llama Propuesta General número 1 2014, que saca la Comisión de Derechos Humanos. Esa propuesta tiene instrumentos de política pública que el objetivo es ampliar las salvaguardas de las que bien nos hablaba Carlos Garduño, ¿no? ¿Qué son las salvaguardas? Él nos refería a 3 específicamente que desarrollan en el derecho internacional, ¿no? El sistema universal habla mucho de estas salvaguardas y el énfasis que se le pone en desarrollar mecanismos de protección para que las salvaguardas se conviertan en instrumentos de protección a una persona que se encuentra en detención. Una persona que se encuentra en detención se encuentra con una máxima vulnerabilidad, está incomunicada y entonces esa la hace extremadamente vulnerable. La vulnerabilidad en la que se encuentra pues hace que el efecto de la tortura ocasione un estrés postraumático, que es lo que se va a buscar en el protocolo de Estambul. El protocolo de Estambul lo que documenta es esta parte del estrés postraumático, cómo vivió esa persona el maltrato. Bien, y entonces lo que tenemos que ir ubicando y lo que se tiene que ir planteando es, bueno, ¿por qué a pesar de que tenemos estos avances en materia de tortura, pareciera que nos estamos estancando? ¿Por qué no hay el cumplimiento de las salvaguardas? Porque hay esfuerzos, por ejemplo, en las salvaguardas, algo que se indica, por ejemplo, y que se advierte incluso en los informes de Naciones Unidas y las recomendaciones de las comisiones de derechos humanos, es que hay una alta incidencia de tortura en la detención. Tal vez en reclusión, eso yo les hablo de organismos que documentan violaciones a derechos humanos. ¿Por qué se refleja más ahí? Tal vez porque las personas tienen un menor nivel de vulnerabilidad que cuando están en encierro. Porque bien decía Carlos, en encierro las personas pueden tener mayor nivel de vulnerabilidad. Difícilmente, si hay un factor de riesgo dentro de un reclusorio, se puede garantizar vida e integridad. Entonces eso hace más difícil que la persona se pueda acercar a denunciar tortura. Pero hay una alta incidencia de la denuncia de la tortura en el momento de la detención. Y entonces las salvaguardas que se proponen en la propuesta general número 1 es que, por ejemplo, en las patrullas se cuenten con cámaras dentro de las patrullas, porque lo que se ha documentado en muchas de los casos que se han investigado es que pues acuestan a la persona dentro de la patrulla y dentro de la patrulla es que pasa el maltrato en el momento que hacen el traslado a la agencia de Ministerio Público, ¿no? Tanto policía auxiliar como policía de investigación. Bien, y entonces
lo que hay que hacer no solamente es que hay estos planteamientos, sino los mecanismos para ejecutarlos, porque me parece que lo que estamos viendo aquí es que tenemos las herramientas, pero hay algo que no permite una implementación adecuada. Tenemos fallas en todos los estados, en unos más que otros. En algunos estados no implementan casi nada. Digamos que aquí en el Distrito Federal pues han ido implementando muchas cosas, pero cuando hablamos de tortura, incluso lo que vamos viendo son las formas de la tortura diferentes entre estados, diferentes entre autoridades federales. Una cosa es cómo tortura la policía federal, policía de investigación y los militares. Y entonces, pues lo que tenemos que empezar a desarrollar acompañando estas salvaguardas, que son instrumentos de política pública, es el tema de la investigación. Bien, pues en la investigación ya contamos con un protocolo homologado para la investigación de la tortura y nos dan los elementos generales para investigar. Las salvaguardas es un elemento fundamental de análisis para la documentación. Hay un problema en materia de investigación. No hay herramientas técnicas que permitan la investigación. O sea, tenemos el protocolo y el protocolo nos da algunos elementos generales, pero ni Naciones Unidas ni ningún otro organismo ha desarrollado algo más puntual. Por ejemplo, en los 3 tiempos, digamos, de la tortura, en la detención, en la presentación y ya propiamente cuando la persona la van a someter a una pena, si estamos documentando que hay mecanismos de la tortura, tenemos que desarrollar protocolos especializados de prevención e investigación. La tortura, si estamos hablando que es distinta en atención de las autoridades, en atención del momento, pues eso no lo refleja el protocolo. Y estamos en un momento muy difícil, porque ahora lo que tenemos que desarrollar es, ya tenemos los instrumentos, pero nos falta la técnica para determinar, y que la técnica la conozcan desde los jueces hasta los que integran. Y esto no se ha sistematizado. Este conocimiento, estas formas de poder llevar un asunto a la sanción es muy complejo. Y véanlo desde el principio. Cuando empecé a platicar con ustedes, decía, la tortura es un delito complejo. ¿Por qué complejo? Porque no se prueba o no se va a probar o no vamos a llegar a tener en muchos de los casos prueba directa. Y el problema principal que tenemos con los agentes del Ministerio Público es que quien integra está muy familiarizado y siguen protocolos de delitos que son muy diversos. Generalmente los agentes del Ministerio Público están preparados para investigar homicidio o robo de vehículo. Así en general es como la base. Y entonces, si ustedes buscan protocolos desarrollados, por ejemplo aquí en la Ciudad de México, van a encontrar uno muy completo de homicidio. Pues esos son especialistas, y lo que vamos a encontrar es una investigación con pruebas directas. La tortura es un delito oculto. No va a haber testigos. Las pruebas que vamos a obtener serán indiciarias. Y entonces se hace aún más pertinente que la liga de cómo se va a probar tenga una metodología de investigación, porque hay 2 formas de investigación, tanto de violaciones a derechos humanos como de delitos, y las 2 son extremadamente distintas, una con la otra no tiene que ver. El principio rector del derecho penal será la presunción de inocencia, y eso me va a dar los elementos de la prueba. En materia de violaciones a derechos humanos, el principio será la reversión de la carga de la prueba. Y entonces, pues
atendiendo estas dos separaciones, lo que no encontramos es si Naciones Unidas nos da estos elementos de las salvaguardas, ¿por qué las investigaciones no las toman como un mecanismo presuncional? Por ejemplo, decía, ¿no? Lo primero que yo debo de tener cuando me detienen es un abogado, y antes tengo el derecho de presentación inmediata, ¿no? Me parece que cuando se investigan violaciones a derechos humanos es más claro, porque el hecho de que la presentación no haya sido inmediata va presuponiendo tortura. ¿Por qué? Porque no vamos a tener los elementos nunca tan claros para determinar si la hubo o no. Lo que vamos a ir teniendo es elementos que van faltando dentro de un protocolo que debió haber seguido un servidor público que tenía una calidad de garante, ¿no? De forma muy diferente cuando es una violación a derechos humanos y cuando es delito. Bien, pues eso falta aún. Tenemos que robustecer las capacidades de los agentes del Ministerio Público y quien investiga tortura. No se encuentran ante escenarios fáciles, porque aunque ellos a veces tienen las herramientas para poder judicializar, los jueces no comprenden la técnica de la presentación, ¿no? Porque buscamos siempre esta prueba, bueno, pero sí, ¿quién vio? Bueno, sí, pero ¿dónde están los testigos? ¿No? Y es algo que muy difícilmente vamos a encontrar en el tema de la tortura. Incluso todas las pruebas pueden ser indiciarias, indirectas. Y con esas tengo que generar certeza sobre lo que pasó en la tortura. Y otro problema que vamos desarrollando es que pareciera que el protocolo de Estambul es una prueba determinante de si hubo o no tortura. Y eso me parece que desde los jueces hasta los agentes del Ministerio Público lo consideran así. Y el protocolo de Estambul es una herramienta que te indica que hubo un maltrato, pero no necesariamente que hubo tortura. La tortura la van a determinar los otros elementos, digamos, y el protocolo de Estambul es una prueba que tendrás que analizar con otras pruebas que tienes. No puede ser que el protocolo de Estambul se determine o se considere un elemento determinante para establecer tortura. Miren, hace algún tiempo me tocó analizar un caso sobre tortura. Y en este caso, los dos protocolos, tanto el psicológico como el médico, daban positivo. La persona había sido maltratada. El protocolo de Estambul decía con base en qué artículos y cuál era el tipo de maltrato al que había sido sometido. La persona tenía estrés postraumático, o sea, la parte psicológica y los golpes. El relato era coherente con lo que le había pasado, y entonces los protocolos, ambos, el protocolo con los dos dictámenes era positivo. No obstante esto, en el análisis se determinó que no había tortura. ¿Por qué? Porque en la tortura lo que tienes que determinar es cuál es la autoridad que intervino, aun cuando es violación de derechos humanos. Y lo que no podíamos determinar es qué autoridad había intervenido. Ni siquiera podíamos determinar si una autoridad, porque había sido ante un juez cívico y la persona había salido. En la investigación se determina que la persona había salido, que había llegado en estado de ebriedad, que le dieron 8 horas de reposo en el cívico, y que como él no tenía coherencia aún en la forma de dirigirse, lo pasaron a médico legista y lo dejaron retirar, que es parte del protocolo. Y después la persona, 2 días después, va al doctor y trae a los golpes, ¿no? Cuando se hace el protocolo de Estambul, bueno, estas son certezas que fuimos teniendo sobre la investigación. Pero el protocolo de Estambul decía que la persona había sido torturada. Y entonces me parece que es un caso que les puede dejar la claridad que el protocolo de Estambul no determina si hay o no tortura. El protocolo de Estambul dice que hubo un maltrato y que el protocolo de Estambul tiene que ser leído a partir de los otros elementos. Y entonces, pues con ese corolario,
en ese marco, lo que debemos de ver y empezar a visualizar es sí determinar esta parte de la tortura, pero verificar con estos elementos de política pública cómo es que podemos visualizar la responsabilidad de los mandos en materia de tortura. Algo que pasa en las agencias es que si nos están diciendo varias de las autoridades, tanto internacionales, y hay un reconocimiento local, en donde decimos, pues sí, tenemos un problema con la tortura, que puede ser sistemática, es porque arriba se está conceptualizando, los jefes saben que existe y no están haciendo nada. La responsabilidad penal tiene que alcanzarles para que ese elemento haga que tomen medidas. En materia internacional le llaman responsabilidad penal mediata. Está muy desarrollada en la Corte Penal Internacional, que es la responsabilidad por omisión de la persona que ejerce un mando sobre las personas que están realizando tortura. Porque me regreso a lo primero que les decía. Si advertimos que, por ejemplo, en la Ciudad de México, en la Comisión de Derechos Humanos llegamos a tener en 2017 400 casos de tortura. Imaginen ustedes que los que llegan a la comisión son verdaderamente pocos, no son todos, son algunos casos que las personas o que son públicos o que las personas se acercaron a denunciar. Bueno, pues esos 400 casos, el 85%, 90% eran de la Fiscalía Antisecuestros. ¿Será? O sea, no era un solo agente del Ministerio Público que estaba involucrado, es la Fiscalía, casi todos sus agentes. Dudo que pueda decirse que el fiscal, el titular, no sabe de lo que está pasando. Y eso me parece que es uno de los elementos crucial si queremos combatir la tortura, porque eso está arraigado, como bien decías, metido en la sociedad, incluso validado, que no siempre lo vamos a ver como un mecanismo para obtener una declaración. Puede ser que el servidor público se constituye como un castigador de la persona a quien van a detener, porque si ustedes revisan algunas de las investigaciones, no era necesario, ya tenían todos los elementos, no obstante, lo torturan. Y entonces, pues lo que tenemos que ver es establecer otro tipo de mecanismos adicionales a los que ya existen para hacer que lo que existe actualmente se implemente. Eso, con eso. Agradecemos mucho a nuestros 3 ponentes del día de hoy, a todos ustedes por su asistencia y con esto concluiríamos.